Ok, aquí estamos nuevamente con un video tutorial. Esta vez trata sobre propiedades de los logaritmos y obviamente con ejemplos para que se pueda entender mejor. Vamos a ir desde lo más básico hasta unas leyes que podrían ser un poquito más complicadas. Y tenemos de forma general y un ejemplo. Pasamos al siguiente. Tenemos forma general que el logaritmo natural de x es igual al logaritmo de base e de x, por lo tanto, se quedaría como ejemplo que es logaritmo natural de 5 es igual a decir que logaritmo de base e de 5. Esta ley nos puede resolver un problema grande que podemos tener en las calculadoras generalmente, que si nos dan el logaritmo de base e de un número, no sabemos cómo ponerlo, así que podemos ponerlo como logaritmo natural de 5 simplemente, o del número que nos venga expresado. Pasamos a la siguiente. Tenemos la forma general, que tenemos que logaritmo de x es igual al logaritmo de base 10 de x. Esto simplemente nos quiere decir que cuando el logaritmo y nos viene dado el logaritmo y directamente su argumento viene implícita su base, es decir, 10. Esto no se escribe, solo funciona con 10. Es decir, si es que la base fuese 9 o mayor a 10, independientemente cuál sea el número, con que no sea 10, tiene que estar expresado aquí. Así que aquí tenemos que el logaritmo de 7 es igual a decir el logaritmo de base 10 de 7. Pasamos. Tenemos logaritmo de base x de y es igual a z. También podemos expresarlo de esta manera. Y tenemos que la base se convierte en una base de una potencia y la respuesta que inicialmente teníamos con el logaritmo pasa como exponente de la potencia y el argumento que teníamos del logaritmo pasa a ser la respuesta de esta expresión. Y tenemos un ejemplo que logaritmo de base 5 de 25 es igual a 2. ¿Y cómo lo demostramos esto? Que habíamos dicho que la base pasa a ser la base de la potencia, que es 5, tenemos 5, y 2, que es la respuesta inicial, pasa a ser el exponente de la potencia, que tenemos el 2. Eso es igual a el argumento del logaritmo, que era 25 en el inicio y tenemos 25, y sabemos que 5 al cuadrado es igual a 25, por lo tanto queda comprobar que sí funciona esta regla también. Pasamos con la siguiente. Tenemos que a representa cualquier número independiente y tenemos que está como base de una potencia, pero como exponente tenemos que es el logaritmo de base a de x. Pero si nos fijamos que a con a tendrían el mismo valor, por lo tanto se simplifica el logaritmo y nos queda que x es igual a x. Y aquí un ejemplo, que es que 10 está elevado al logaritmo de base 10, y por lo tanto se simplifica toda esta expresión y nos queda que 33 es la respuesta final a esta expresión. Pasamos. Tenemos una que es muy básica, que también podemos decir la que es la suma de dos logaritmos, dos o más logaritmos. Tenemos que logaritmo de base a, no se olviden de tomar en cuenta que para hacer esta regla, la base del logaritmo 1 y el logaritmo 2 debe ser la misma, que en este caso tenemos a y a. B, estos términos pueden ser cualquiera, no tienen que ser los mismos, pero sí las bases. Y aquí en la respuesta tenemos que el mismo logaritmo que tenemos aquí como acá es el principal, y la multiplicación de b por c, es decir, de los argumentos de cada logaritmo. Y tenemos como ejemplo que es
logaritmo de base 3, logaritmo de base 3 nos queda igual a un logaritmo de base 3. Y los argumentos, que es 4 y 5, simplemente los multiplicamos. Así que 5 por 4 tenemos la respuesta 20 y cumplida. Pasamos a la siguiente. Tenemos que al igual que la anterior, esta es una resta, pero con dos logaritmos, así que vamos a hacerlo. También tenemos que tomar en cuenta que tienen que ser las mismas bases, y tenemos que b y c igual pueden ser diferentes. Y si recordamos, en la ley anterior había que multiplicar, en este caso tenemos que dividir, es decir, el logaritmo, el que está el positivo, que sería, y aquí el implícito, el más, y aquí tenemos un menos, ¿correcto? Así que el que es positivo tenemos que el logaritmo va el mismo, y aquí es en el mismo en los dos, tenemos que b, que es el positivo, sobre c pasa a dividir, es decir, la resta se convierte en una división. Y si nosotros queremos comprobar, nos va a salir el mismo resultado poniendo en una calculadora. Y tenemos un logaritmo de 2 base 2 de 9 menos logaritmo de base 2 de 4. Y tenemos que es igual al logaritmo de 2, que es el mismo de argumento 9 que ya teníamos aquí, que esto es como si fuera positivo, y el negativo, que es 4. Y eso sería. Pasamos a la siguiente. Correcto, aquí tenemos que es el logaritmo de base a de argumento b elevado a un número c. Y tenemos que el c, que es exponente, fácil pasa y multiplica a todo el logaritmo a, es decir, a todo el logaritmo de base a de b. En un ejemplo más claro tenemos que el 4, que es un exponente, pasa a multiplicar al logaritmo, y tenemos que 4 por logaritmo de 3 y del argumento de 9, y nos queda cumplida esta ley. Pasamos a la siguiente. Tenemos, en la forma general, tenemos que el logaritmo de base a del argumento a, esto nos queda igual a 1 siempre. Es decir, si tenemos logaritmo de 2, base 2 y de 2 es igual a 1. Pero también puede ser logaritmo de 20, base 20 de argumento 20. Así que independientemente de los números que sean, basta con que sean iguales, su resultado va a ser 1 siempre. Otra tenemos que el logaritmo, independientemente de la base que sea, puede ser, en este caso tenemos 5, sea 6, sea 1, 10, independientemente de los números que sea de la base. Si es que su argumento es 1, entonces su respuesta va a ser siempre 0. Con ese principio tenemos que, si recordamos la ley de los logaritmos cuando se restan, tenemos que el logaritmo de base a, y habíamos que es independientemente de lo que quede, de lo que sea el número en a, el logaritmo de 1 es 0, así que viene implícito aquí, no se escribe, y el logaritmo de x es lo que se escribe aquí, por eso es que nos queda negativo. Y tenemos que el logaritmo de base 3 es igual a, aquí tenemos que es el 0, que representaría el 1, y el 5, que es el logaritmo de base 3 de 5. También tenemos, ya para finalizar, tenemos que el logaritmo de base a de x se lo puede expresar de otra manera, que tenemos que logaritmo de x sobre logaritmo de a, es decir, el logaritmo de su argumento sobre el logaritmo de su base. Y también lo podemos expresar de la siguiente forma acá, que es el logaritmo natural de su argumento sobre el logaritmo natural de su base. Y como ejemplo tenemos que logaritmo de, que es el argumento 4 sobre
logaritmo de 3 que su base es igual al logaritmo natural de 4 sobre el logaritmo natural de 3 que su base. Y con eso finalizaría todo el video para no hacerlo más largo. Espero que te suscribas y que te haya servido. Suerte en tus clases.